Discutí muy fuerte con mi esposo y le dije que me iba a ir de la casa. Estaba segura que me rogaría que me quede, pero hasta me ayudó a dejar las maletas en el auto. Me vi parada en la acera, con las llaves del carro en la mano, mientras una grúa se lo llevaba como si fuera cualquier cosa recuperada de una deuda. El agente inmobiliario fingía leer papeles para no mirarme y yo sentía los teléfonos apuntándome, grabando mi cara. Para entender cómo llegué hasta esa humillación por un simple arranque, tengo que retroceder al momento en que creí que estaba ganando la pelea. Esteban y yo siempre fuimos ese tipo de pareja que discute, grita, dramatiza y al día siguiente sigue funcionando como si nada. Llevábamos 8 años juntos y, con el tiempo, yo me acostumbré a que cada vez que yo subía el tono o hacía un ultimátum, él terminaba cediendo. La casa era de alquiler, sí, pero yo la sentía mía. Yo había elegido las cortinas, la vajilla, los cuadros que combinaban con el sofá, hasta la alfombra del pasillo. Él era el que firmaba contratos, pagaba servicios y hablaba con el dueño, pero el espacio tenía mi sello, mi gusto, mi presencia. Desde el principio todo estuvo a nombre de él porque su trabajo lo exigía. Él trabajaba en una compañía de logística, siempre hablaba de contratos, de clientes grandes, de entregas importantes. Le dieron un carro de empresa y una tarjeta corporativa para gastos de representación. Lo lógico, para mí, fue que esa tarjeta también sirviera para el supermercado, alguna salida a cenar, mis uñas, mi peluquería, mis cosas. Yo nunca lo vi como un abuso, sino como una extensión natural de ser su esposa. Si en algún momento alguien comentaba que todo estaba a nombre de Esteban, yo respondía que el papel era de él, pero la vida era de los dos. La noche de la pelea empezó con algo mínimo, como siempre. Llegó tarde otra vez, cerca de las 11, sin avisar, sin mensaje, sin nada. Yo ya tenía el plato de comida frío tapado en la cocina, la serie a medias y esa sensación de que el tiempo de los demás valía más que el mío. Apenas escuché la llave en la puerta, el enojo que venía acumulando toda la semana se me subió a la garganta. Ni siquiera le di margen para que colgara la chaqueta, entré directo al ataque. Recuerdo que él entró a la casa con esa cara cansada de siempre, revisando el celular, y yo ya estaba parada en medio de la sala. Le solté que parecía un roommate con sueldo, que yo no era un mueble más esperando a que él se dignara a aparecer, que si tanta carga le daba tener una esposa que reclamaba, pues que dijera y se acababa todo. Él se quedó mirándome unos segundos, sin responder, con los brazos cruzados. Esa calma suya siempre me sacaba de quicio porque parecía que yo era la loca gritando sola. Yo empecé con los reproches largos, recordándole todas las veces que había llegado tarde, todas las promesas de «voy a mejorar el horario», que nunca se cumplían. En medio del discurso, lancé el comentario que siempre lanzaba cuando quería que reaccionara. Dije que ya estaba cansada, que quizá lo mejor era irme, que a ver cómo le iba llegando a una casa vacía. Lo dije con ese tono de desafío que esperaba que lo desarmara. Él respiró hondo y solo dijo que si de verdad me quería ir, que me fuera. Sin levantar la voz, sin suplicar, sin siquiera cambiar de postura. Me fui a dormir con esa mezcla irritante de rabia y expectativa. Por dentro pensaba que él estaba actuando, que en cualquier momento vendría a la habitación a decir que no quería que me fuera, que habláramos, que bajáramos la voz. No vino. Se quedó en la sala, escuché la televisión un rato y luego silencio. En mi cabeza, eso solo significaba que la escena dramática que yo había armado no había sido suficiente y que al día siguiente tendría que hacer algo más contundente para que entendiera lo en serio que iba. A la mañana siguiente, el ambiente era rarísimo. Esteban se levantó temprano, preparó café, dejó la taza en la mesa como siempre. No hizo comentarios sobre la pelea, no preguntó nada, no dio señales de querer arreglar. Yo empecé a meter ropa en una maleta, primero un poco para mantener el teatro, después más y más, casi para demostrarme a mí misma que tenía el control. Cada prenda que doblaba era una forma de decirle que no estaba jugando. Esperaba escucharlo decir que estaba exagerando, que no hiciera eso, que habláramos. Cuando bajé con la primera maleta, lo encontré al pie de las escaleras. No tenía cara de alarma ni de angustia, solo una expresión neutra. En lugar de detenerme, se ofreció a ayudar. Tomó la maleta, la llevó al carro, volvió por la segunda, acomodó todo en el maletero con una calma que me descolocó. Abrió el portón, revisó que quedara bien cerrado y dijo que todo estaba listo. Yo lo miré esperando alguna frase de último minuto, alguna petición, alguna disculpa. Nada. Era como si estuviera ayudando a un vecino a mudarse, sin vínculo. Manejar hasta el motel fue como estar en un sueño raro. Parte de mí estaba ofendida porque no estaba recibiendo el drama que esperaba, y otra parte se sentía triunfante, pensando que el golpe le llegaría cuando entrara a la casa y viera todo el hueco que dejé. Elegí un motel discreto, de esos que están en la salida de la ciudad y que nadie reconoce fácilmente. Me registré usando mi apellido de casada, pedí una habitación con garaje y me encerré, diciendo que necesitábamos espacio y que ahí lo tendría.
Pedí comida a la habitación y me senté en la cama con el celular en la mano. En mi cabeza, el guión era claro: al par de horas sonaría el teléfono, Esteban diría que había sido una tontería, que regresara, que no quería perderme, que no le gustaba la idea de una casa sin mí. Para acelerar el proceso, le mandé un mensaje corto, casi juguetón, preguntando si ya se había calmado, manteniendo ese tono de que yo estaba en control de la situación. El mensaje se marcó como leído y no llegó ninguna respuesta. Pasé la tarde mirando el techo, cambiando de canal, entrando a redes, revisando cada vez la bandeja de entrada. Hice un esfuerzo consciente por no llamar primero para no dar la impresión de que estaba rogando. Me repetía que él era el que tenía que dar el paso. Hacia la noche, pedí otra comida, me duché con calma y me acosté pensando que quizá estaba esperando a que bajara la intensidad para escribir. Me dormí con el celular en el pecho, convencida de que me despertarían varias notificaciones suyas. Cuando desperté al día siguiente y vi la hora, casi las 10, sentí una punzada rara. Revisé el celular, notificaciones del banco, del grupo de familiares y una publicidad. De Esteban, nada. Lo primero que me vino a la mente fue que estaba castigándome, alargando la tensión, jugando también a hacerse el duro. Eso me molestó más. Pensé que si quería medir fuerzas, yo iba a ganar. Y al mismo tiempo, sentía una incomodidad en el estómago que no quería nombrar. Me arreglé con más cuidado del necesario para alguien que solo iba a conducir unos minutos. Pintalabios, perfume, cabello recogido. Me miré al espejo y me dije que yo estaba decidiendo cuándo volvía, que yo era quien manejaba los tiempos. En mi cabeza ya estaba la escena montada, yo entrando a la casa, él con cara de alivio, yo dejándole claro que no me gustaba que me diera por sentada. Hasta imaginé la frase que usaría cuando dijera que estaba dispuesta a perdonarlo por haber sido tan frío. Desde la esquina ya sentía algo raro. No vi el carro de Esteban por ninguna parte. Tampoco vi las macetas que yo misma había puesto a los lados del portón. Cuando me acerqué, noté que la cortina del comedor no estaba y que el portón tenía un candado diferente. Me quedé unos segundos dentro del carro, con el motor encendido, intentando convencerme de que estaba confundida, de que quizá había dejado mal estacionado el carro la última vez y por eso no reconocía el frente de inmediato. Rodolfo, el dueño de la casa, abrió la puerta principal cuando escuchó que yo tocaba con insistencia. Me miró con sorpresa y cierta incomodidad, como si no supiera qué hacer conmigo. Me dijo que pensó que yo ya estaba enterada, que Esteban había entregado las llaves esa misma mañana, que el contrato había vencido y que habían acordado que ese día él desocupaba el lugar. Explicó que Esteban se había mudado a otro sitio y que a partir de ahora él se encargaría de enseñar la casa a nuevos interesados. Yo apenas podía procesar las palabras. Le dije que mis cosas estaban adentro, que esa casa era mi hogar, que tenía todo ahí. Rodolfo respondió que, hasta donde él entendía, lo que quedaba eran cosas que Esteban consideró basura y que ya se había llevado todo lo importante. Yo sentí que alguien me arrancaba el suelo bajo los pies. Miré hacia adentro y vi movimiento, cajas, gente que no conocía midiendo paredes. Era como si mi vida hubiera sido desarmada en pocas horas y entregada a desconocidos sin que nadie se molestara en avisarme. Me quedé pegada a la reja con las llaves en la mano, sin saber qué hacer. Subí al carro, bajé, volví a tocar, lloré un poco sin querer hacerlo delante de Rodolfo. Al final, él solo repitió que lo sentía, que no podía dejarme entrar, que el contrato estaba a nombre de Esteban y que legalmente él ya no vivía allí. No había nada que yo pudiera mostrar para contradecirlo. Ni una factura a mi nombre, ni un documento, nada. Toda mi presencia en esa casa era decorativa. Le mandé audios de varios minutos a Esteban, uno tras otro. Le exigí una explicación, le recordé que yo solo había dicho que me iba para que él reaccionara, que no podía tomarlo tan literal. Llamé, insistí, volví a llamar. Al final, solo respondió con un mensaje corto donde decía que yo había tomado mi decisión y que él había tomado la suya. Nada más. No hubo insultos, no hubo reproches, solo esa frialdad que me dejó más golpeada que cualquier grito. Ese fue el momento en que entendí que, de un día para otro, había pasado de amenazar con irme a ser tratada como si ya me hubiera ido. Me quedé en la acera, con las maletas aún en el carro que yo creía mío, sin llave de casa, sin dirección a dónde regresar. En mi cabeza seguía repitiendo que todo había empezado por una discusión que no era para tanto, un simple farol para que me valorara, y que él la había usado como excusa perfecta para sacarme de su vida sin mirar atrás. Actualización 1. Los primeros días después de eso decidí que no iba a dramatizar más de lo necesario. Me repetía que lo que estaba pasando era un tropiezo práctico, no una tragedia irreparable. Me quedé un par de noches en casa de una amiga que vivía lejos, aprovechando que viajaba y me prestó el sofá. Desde ahí, con la laptop medio apoyada en las rodillas, empecé a buscar departamentos como si estuviera planificando un cambio de aire y no huyendo de un vacío que no había elegido.
Llamé a una inmobiliaria que aparecía bien valorada en internet y pedí hablar con un agente. Me esforcé por sonar segura, estable, como alguien que solo está cambiando de zona porque le provoca. El agente me dio cita en su oficina y fui con un conjunto que me hacía ver más ejecutiva de lo que realmente era. Cuando me senté frente a él, me presenté como gerente de proyectos independiente, le dije que solo necesitaba un espacio cómodo para mí, que el carro que había dejado en la puerta era mío y que no tenía problema en pagar por adelantado si hacía falta. Pasamos toda la mañana visitando lugares. Algunos departamentos eran oscuros, con olor a humedad, otros parecían cajas de zapatos sin ventilación. Yo hacía comentarios, descartaba opciones con cierta autoridad, porque necesitaba sentir que seguía teniendo un estándar. No me veía rebotando en cualquier hueco triste, así que insistía en que necesitaba luz natural, un balcón, algo que se sintiera como hogar y no como castigo. El agente sonreía, tomaba notas, me decía que con mi perfil no habría problema. Al final del recorrido me enseñó un departamento en una zona decente, con un balcón mediano que daba a unos árboles y suficiente espacio para un comedor pequeño, un sofá y una cama grande. Apenas entré, empecé a imaginar dónde pondría las plantas, qué tipo de cortinas usaría, cómo se vería la sala cuando invitara a alguien a tomar vino. Hasta pensé en sacarle una foto al balcón para enviársela a Esteban alguna vez, solo para que viera que no lo necesitaba para levantar algo bonito. El agente me explicó que, para avanzar, necesitaba mis estados de cuenta, referencias de alquiler anteriores y algún comprobante de ingresos. Yo asentí con seguridad, como si tuviera todo ordenado en una carpeta lista para entregar. Le dije que no habría problema, que en la tarde misma podía mandarle todo, que nunca habíamos tenido atrasos en pagos y que mi situación era sólida. Por dentro, me apoyaba en la idea de las tarjetas que siempre habían pasado sin inconvenientes y en la imagen de estabilidad que habíamos sostenido durante años. No quise entrar en detalles de la separación. Le conté una versión breve y muy acomodada, algo como que habíamos decidido tomar caminos distintos, que Esteban se había quedado con otra propiedad y que yo estaba en ese proceso de reorganizarme. El agente no hizo demasiadas preguntas, se limitó a decir que mientras los papeles estuvieran en regla, el departamento podía ser mío en poco tiempo. Esa frase me llenó de una sensación de victoria que no pensaba soltar tan fácil. Salí de la oficina con la impresión de que todo estaba prácticamente resuelto. En mi cabeza, lo del departamento ya era un hecho y lo único que quedaba era terminar el trámite del depósito y la firma. Caminé hasta el carro con esa mezcla de alivio y orgullo, convencida de que en cuestión de días tendría mis propias llaves, mi propio espacio, mi propio balcón, y que todo este episodio quedaría como una anécdota incómoda que había sabido manejar con rapidez. Actualización 2. Ese mismo día por la tarde volví a la oficina del agente con toda la actitud de quien solo va a formalizar algo que ya está ganado. Llevaba una carpeta que en realidad estaba medio vacía, algunas impresiones viejas, pero mi plan real era pagar el depósito con una de las tarjetas que siempre usábamos y después ir completando lo demás con calma. Entré sonriendo, comenté que el departamento del balcón era perfecto para mí y que prefería asegurar la reserva de una vez, porque no quería que se lo dieran a otra persona. El agente aceptó encantado y me pasó la terminal para que hiciera el pago. Marqué el monto y deslicé la tarjeta con confianza. Vi la pantalla pensando en otra cosa, ya casi eligiendo mentalmente los muebles del comedor. La terminal se quedó procesando más de la cuenta, hizo un sonido raro y marcó transacción rechazada. Sentí un pequeño escalofrío, pero no le di importancia. Dije que tal vez era el chip, que podía probar con otra tarjeta. Saqué la segunda, la que siempre había funcionado mejor para restaurantes, e hice el mismo proceso. Otra vez el mismo pitido y el mismo mensaje de rechazo. El agente trató de hacer un chiste sobre el sistema, pero su sonrisa se notaba tensa. Noté cómo empezaba a sudarme la nuca. Pedí el celular y dije que iba a llamar al banco porque seguramente habían bloqueado las tarjetas por seguridad, que era algo que pasaba cuando uno las usaba mucho. Marqué al servicio al cliente, di mis datos, contesté las preguntas mecánicas, y al final la operadora me explicó con una calma que me irritó que esas tarjetas no eran mías, sino extensiones corporativas de una cuenta a nombre de la empresa donde trabajaba Esteban. Añadió que el titular había informado un cambio de estado civil y había solicitado la cancelación inmediata de todas las extensiones asociadas. Me quedé en silencio varios segundos con el teléfono pegado a la oreja. Le pregunté a la operadora cómo era posible si yo había usado esas tarjetas durante años como si fueran parte de mi vida normal. Ella repitió, como si estuviera leyendo un guión, que por políticas internas el titular tiene la potestad absoluta sobre las extensiones, que yo nunca fui dueña de esas tarjetas y que, desde el punto de vista del banco, solo era una usuaria autorizada mientras el titular lo quisiera. En otras palabras, todo lo que yo consideraba mi margen de maniobra económica acababa de desaparecer con una llamada que Esteban hizo sin avisarme. Colgué con una sensación de vergüenza pegajosa, como si todo el mundo hubiera escuchado la conversación.
El agente fingía revisar unas hojas para evitar mis ojos, lo noté claramente. Para no perder terreno, dije que seguro había habido alguna confusión, que igual podía hacer una transferencia desde otra cuenta personal, que lo importante era que se quedara tranquilo porque mi situación era sólida. Inventé que solo necesitaba salir un momento a resolver un detalle y que luego volvería con todo listo. No iba a darle el gusto de verme desmoronada. El agente asintió y dijo que no había problema, que me esperaba. Salimos juntos a la acera y yo, en un intento de recuperar la imagen, le señalé el carro estacionado afuera, casi como quien muestra trofeos. Le dije que ese vehículo era uno de mis activos, que por eso estaba tan tranquila con el tema de los pagos, que si algo fallaba siempre tenía respaldo. Mientras hablaba, lo vi mirarme con una mezcla de interés y sospecha, como si hiciera cálculos rápidos sobre qué parte de lo que decía era real y qué parte era fachada. En mi mente, todo seguía siendo manejable. Dejé claro que solo necesitaba un poco de tiempo para mover fondos, me despedí con un gesto firme y me volví hacia el carro pensando en qué cuento iba a montar para conseguir el dinero del depósito. Todavía no había entendido que lo que venía no era un pequeño obstáculo, sino el siguiente golpe directo a la frente, y que esta vez iba a ser frente a testigos. Actualización 3. Mientras intentaba abrir el carro para irme a pensar con más calma, vi que una grúa se acercaba despacio por la calle. Al principio no le di ninguna importancia, supuse que estaban buscando un vehículo mal estacionado en alguna otra parte. Pero la grúa se detuvo justo al lado del mío. El operario se bajó con una carpeta en la mano, miró la placa y preguntó en voz alta quién era la señora con mi nombre. Sentí que el mundo se comprimía en un punto cuando todos los ojos de la cuadra, incluyendo los del agente inmobiliario, se clavaron en mí. El operario explicó, con total naturalidad, que ese vehículo no estaba a mi nombre, sino registrado como parte de un contrato de leasing de la empresa donde trabajaba Esteban, y que había una orden para retirarlo de inmediato por término de contrato y cambio en las condiciones. Lo dijo como si estuviera anunciando el clima, sin darle peso al hecho de que yo estaba ahí con las llaves en la mano, intentando sostener la imagen de que ese carro era uno de mis activos personales. Sentí que me ardía la cara y que se me aflojaban las piernas. Intenté argumentar que lo habíamos usado durante años como si fuera nuestro, que Esteban siempre se refería a ese carro como mío, que yo era quien lo conducía a diario. El operario ni siquiera fingió entender. Señaló los papeles del contrato, donde mi nombre no aparecía por ninguna parte, y dijo que él solo cumplía órdenes. El agente inmobiliario se mantuvo ligeramente alejado, observando todo con esa cara de quien preferiría no verse involucrado en el problema de otro, pero a quien se le acaba de caer la imagen de clienta confiable que tenía de mí. Seguí insistiendo con una mezcla de orgullo herido y desesperación, diciendo que no podían llevarse así como así el vehículo de alguien, que había cosas mías adentro, que necesitaba tiempo. El operario dijo que podía sacar mis pertenencias del interior, pero que el carro se iba ese mismo momento, que cualquier reclamo debía hacerlo con la empresa. Abrí la puerta y empecé a sacar una bolsa con ropa, otra con zapatos, un neceser, papeles sueltos, todo con movimientos torpes, sintiendo como el agente evitaba mirarme directamente para no quedar atrapado en mi humillación. Cuando terminé de vaciar lo que pude, el operario subió el carro a la grúa con una rapidez que me pareció cruel. Ver cómo lo levantaban, cómo las ruedas se separaban del suelo que yo consideraba mío, fue más simbólico de lo que quise admitir. Era como si alguien tomara ese último pedazo de fachada que me quedaba y lo exhibiera colgando en alto para que todos lo vieran. Me quedé parada en la acera, cargando bolsas y una carpeta casi vacía, mientras el carro se alejaba calle abajo sin mirar atrás. Sentí las miradas. Algunas curiosas, otras con esa mezcla de burla y lástima que la gente usa cuando huele drama ajeno. El agente se acercó después de que la grúa dobló la esquina y con una voz cuidadosa me dijo que entendía que estaba pasando por un momento complicado, pero que sin los documentos y sin el depósito no podía reservar el departamento. Añadió, con tono neutro, que en la ficha pondría que la operación no se concretó por falta de capacidad de pago. En su cabeza, era un comentario administrativo. En la mía, era una etiqueta que me iba a seguir abriendo y cerrando puertas sin que yo lo supiera. No tuve más remedio que recoger mis cosas y alejarme de la oficina intentando mantener algo de dignidad. No me quedaban ya ni el teatro de mujer autosuficiente con auto propio ni la excusa de un problema puntual con la tarjeta. En cuestión de horas, se habían llevado la casa, las tarjetas y el carro que yo consideraba parte de mi vida normal. Aún así, seguía repitiéndome que esto no podía ser el final, que de alguna forma tenía que recomponerlo, que no era razonable que todo se derrumbara solo por una discusión y un impulso mío que, en mi cabeza, nunca fue tan grave. Actualización 4. Pensé que lo peor había sido perder el carro frente a la gente, hasta que un par de días después empecé a recibir capturas de pantalla en el celular. Alguien había grabado con su teléfono toda la escena de la grúa llevándose el vehículo, con mi cara desencajada de fondo, y lo había subido a redes con un texto venenoso sobre lo que pasa cuando uno vive de cosas que no son de uno.
No pusieron mi nombre, pero la ciudad no era tan grande y los detalles eran suficientes para que más de uno me reconociera. En cuestión de horas, algunas compañeras del gimnasio, vecinas del barrio anterior y hasta una prima lejana me enviaron el mismo vídeo con comentarios que iban desde el chisme curioso hasta ese tipo de moral barata que la gente se permite cuando no sabe la historia completa. Cada uno parecía sentirse con derecho a opinar sobre mi vida financiera por 30 segundos de grabación mal enfocada. Yo me defendía diciendo que la gente no entendía cómo funcionan las cosas cuando uno está casado, que era fácil hablar desde afuera, pero por dentro sentía como se me cerraban puertas que ni siquiera había intentado tocar aún. Ante esa avalancha de incomodidad, terminé aceptando la invitación de una tía para quedarme en su casa unos días mientras organizaba mi situación. Ella vivía en un departamento pequeño con su esposo y un hijo adulto que casi no estaba, así que me ofreció el sofá-cama del estudio. Le dije que era algo temporal, que solo necesitaba un poco de espacio para ordenar cuentas y buscar otro sitio. Entré con mis bolsas y mi dignidad golpeada, convencida de que en un par de semanas todo estaría resuelto. Los días se fueron acumulando y se convirtieron en semanas. En la mesa del comedor, las conversaciones comenzaron siendo neutras, pero poco a poco se fueron llenando de comentarios que sonaban inocentes en la superficie y veneno en el fondo. Se hablaba de mujeres que juegan con ultimátums y terminan perdiéndolo todo, de parejas que no valoran lo que tienen hasta que lo ven en manos de otros, de historias de amigas que se habían creído dueñas de cosas que no pagaban ellas. Nunca se decía mi nombre, pero cada frase desembocaba en mí. En medio de ese ambiente, decidí que no iba a quedarme de brazos cruzados. Pedí una cita con un abogado para ver si podía demandar a Esteban por abandono o algo parecido. No me parecía justo que él simplemente hubiera cortado todo de esa forma, sin hablar, sin negociar, como si yo fuera una inquilina molesta a la que saca del contrato. El abogado revisó lo poco que tenía de papeles, escuchó mi versión, revisó las fechas. Me dijo, con esa frialdad profesional que tanto irrita, que legalmente yo misma había anunciado que me iba, que no había antecedentes de maltrato, ni actas, ni nada que respaldara una demanda. Según él, desde el punto de vista jurídico, Esteban lo único que hizo fue aceptar mi decisión y reorganizar su vida en función de eso. Lo del carro, las tarjetas y la casa estaban a su nombre o al de la empresa, y yo nunca figuré como titular en nada. Lo que para mí era una injusticia brutal, para el papel era simplemente un cambio de estado civil gestionado por la persona que tenía el control de los contratos. Salí de esa oficina con la impresión de que el mundo entero se había puesto de acuerdo para leer mi vida en la versión que más le convenía a Esteban. Volví al sofá-cama de mi tía con esa mezcla de rabia y cansancio pegada al cuerpo. Ella me preguntó, en su tono de preocupación que siempre sonaba a reproche, ¿qué había dicho el abogado? Le resumí que no había mucho que hacer, que quería más pruebas, más documentos, más cosas que yo nunca había considerado necesarias porque daba por sentado que estar casada era suficiente papel. Ella solo asintió y dijo que uno tiene que pensar bien antes de lanzar amenazas que no quiere cumplir, como si todo se redujera a una frase mal dicha. Entre las miradas de juicio en cada comida, las conversaciones que giraban siempre alrededor de mi error y el vídeo que seguía circulando por ahí cada tanto, empecé a sentir que me estaban empujando a aceptar una culpa que no terminaba de reconocer como mía. En mi mente, todo seguía siendo consecuencia de una reacción exagerada de otros ante lo que, para mí, había sido solo un impulso para que me valoraran más. Pero el entorno insistía en repetirme que yo me lo había buscado, como si eso explicara y justificara el tamaño del golpe. Actualización 5. Hoy ya casi ha pasado un año desde que salí de la casa con las maletas creyendo que estaba marcando el ritmo de la relación. Esteban sigue desaparecido de mi vida, al menos en lo directo. No tengo su nueva dirección, no sé con quién vive, no sé cómo decoró su siguiente casa, nada. Lo único que sé es por comentarios sueltos de conocidos, que dicen que está más tranquilo, que en el trabajo le renovaron el contrato con mejores condiciones, que se ve más relajado, que hasta parece más joven. Me lo dicen como si esperaran que me alegrara por él. Yo, en cambio, sigo rebotando entre habitaciones prestadas y alquileres temporales. Estuve unos meses más con mi tía, luego pasé a un cuarto pequeño que subalquilaba una compañera del trabajo y después a otro espacio aún más reducido, de esos donde la cama casi choca con la puerta. Intenté varias veces volver a aplicar a departamentos por inmobiliarias, pero en más de un lugar ya me conocían por el episodio del depósito fallido y por referencias cruzadas. En algunas oficinas bastaba con que dijera mi nombre para que pusieran esa sonrisa educada que significa no hay nada para usted. Conseguí un trabajo mediocre en un call center, porque era lo que salió primero y necesitaba dinero constante para no depender completamente de favores. El horario partido es una tortura, mañana y tarde en un cubículo atendiendo reclamos ajenos, escuchando voces molestas a través del auricular mientras por dentro sigo ordenando los pedazos de mi propia historia. Aún así, tolero la rutina porque me da la única cosa que nadie me puede cancelar con una llamada, una cuenta de nómina a mi nombre, aunque sea ridículamente pequeña.
Cada vez que paso frente a algún restaurante donde solíamos cenar con la tarjeta de la empresa, me entra una mezcla extraña de rabia y nostalgia. Recuerdo las noches en que nos sentábamos a pedir platos sin mirar mucho los precios, confiando en que todo caería en gastos de representación. En aquel momento, yo lo vivía como una compensación lógica por aguantar sus ausencias. Ahora, viendo esos mismos lugares desde la vereda, me pregunto en qué momento confundí el acceso al dinero de otros con tener algo propio. A veces me descubro fantaseando con encontrarme a Esteban en la calle, de casualidad, para soltarle todo de una sola vez. No para pedirle que vuelva, eso ya no lo contemplo, sino para enumerarle una por una las cosas que su decisión desencadenó. Desde el vídeo viral hasta las noches en el sofá cama, pasando por las miradas de desprecio disfrazadas de preocupación. En mi cabeza, esa escena siempre termina conmigo dejando claro que el castigo fue desproporcionado para la falta, que pudo haber hablado, negociado, hecho algo menos brutal. Pero la realidad es que el mundo parece muy cómodo con el resultado actual. Para la mayoría, yo fui la que anunció que se iba, la que jugó con ultimátums, la que vivía de cosas que no estaban a su nombre y después se sorprendió cuando se las quitaron. Encaja perfecto con la narrativa simple que la gente adora repetir. Nadie se detiene a pensar que una discusión en una sala, una frase dicha con rabia, no tendría por qué borrar de un plumazo 8 años compartidos, ni dejar a una persona sin casa, sin carro, sin nada. Sigo diciéndome que no merecía un castigo tan grande por lo que, para mí, fue un impulso mal manejado en una pelea más de tantas. Aprendí, a la fuerza, que puedes pasar años armando una vida sobre cosas que no llevan tu nombre y que basta un día para que te lo recuerden. Ahora, mientras reviso anuncios de habitaciones baratas y calculo si el sueldo del mes me alcanza para algo más que sobrevivir, solo me queda seguir adelante, convencida de que en algún momento tiene que equilibrarse la balanza, aunque por ahora todo indique que el resto del mundo está bastante conforme viendo cómo me arreglo sola.